Bueno, esta clase, enfermedades sistémicas y sus manifestaciones oculares, es muy interesante y se va a traslapar con algunas enfermedades que ya vieron. Por ejemplo, pues la enfermedad sistémica más prevalente en México, diabetes, obviamente tiene manifestaciones oculares y ya vieron retinopatía diabética. Alguna hipertensión también, probablemente no las toque, o esta fotografía que ven ahí, que es una orbitopatía tiroidea, probablemente se traslape con la otra clase que me marcaron en el programa, que es patología de órbita, así que vamos a empezar con esta. Vamos a tener las enfermedades inmunológicas sistémicas que afectan todas estas partes del ojo: la órbita, la conjuntiva, córnea, esclera, episclera, parte de adentro del ojo, en la cámara anterior, en la úvea, en la retina y en el nervio óptico. Bien, las enfermedades sistémicas con involucro orbitario, y no me voy a extender mucho en cuanto a qué es cada enfermedad, excepto las de órbita que vayamos a ver en el otro tema, pero las que debemos de tener en cuenta de enfermedades con involucro orbitario es la enfermedad ocular tiroidea o la tirotoxicosis orbitaria o enfermedad de Graves-Basedow, la granulomatosis de Wegener, que tiene una playa de manifestaciones oculares desde la órbita hasta la esclera y de manera intraocular, la polimiositis, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Whipple, el síndrome de Tolosa-Hunt, que ya les mencioné, que es la inflamación idiopática del seno cavernoso, y la sarcoidosis. Y lo que comparten estas enfermedades en común es en que son enfermedades infiltrativas, y como vieron en los cráneos y en los esquemas que les puse en la enfermedad, en la patología de nervio óptico, la órbita es una cavidad muy pequeña, ya veremos ahorita en patología de óptica, y es una buena mnemotecnia. La capacidad de la órbita es de 4 onzas, es un caballito de tequila, bueno, si de lo que lo quieran llenar, pero es muy pequeño su capacidad, entonces está muy organizada de manera de que las estructuras dinámicamente funcionen muy bien. Entonces, cualquier enfermedad que me involucre volumen extra en la órbita, el hueso no se expande y no hay articulaciones para que se expandan tan fácilmente de los huesos orbitarios, y por eso la patología orbitaria va a empujar el ojo y la única forma que hay es hacia afuera. Entonces es importante saber que la mayoría de las enfermedades sistémicas inmunológicas con involucro orbitario son por infiltración, y todas estas lo comparten. La enfermedad ocular tiroidea vamos a verla en la clase de patología de órbita después del descanso, pero vean aquí nada más. Este es un caso clásico de proptosis bilateral o exoftalmos, que se puede medir de manera objetiva también con un exoftalmómetro, cuánta parte de los cantos del ojo protruye, y podemos observar cómo se traduce. Esto es la traducción de un infiltrado inflamatorio de los músculos extraoculares. Vean, más o menos este recto lateral, este recto externo de los músculos extraoculares está normal, el recto superior también, pero los músculos que les mencioné que son más frecuentemente infiltrados es el recto medial y el recto inferior, y también les mencioné que son los que comparten la vaina con el nervio óptico, entonces por eso comprimen el nervio. Pero vean qué cantidad de infiltrado tiene este nervio óptico y el espacio no es suficiente y por lo tanto el ojo protruye. Esto es causa de la similitud de los antígenos de la grasa orbital y los músculos extraoculares con los antígenos que presenta el epitelio de la glándula tiroides. Por eso los autoanticuerpos afectan tanto la órbita como la glándula tiroides. Esa es la causa que ahorita veremos en la clase de patología de órbita. Entonces, si yo les menciono o les pregunto cuál es la causa más frecuente de proptosis bilateral o exoftalmos, correcto. Y si les pregunto cuál es la causa de proptosis unilateral más frecuente, no,
Es pregunta con chanfle. La misma. Orbitopatía tiroidea. Uni o bilateral, la causa más frecuente de exoftalmos es la orbitopatía tiroidea, la enfermedad ocular tiroidea. Dentro de las enfermedades sistémicas que involucran la órbita, nuevamente de manera infiltrativa, el lupus eritematoso sistémico va a generar una celulitis orbitaria no infecciosa, nuevamente por infiltrado, un pseudotumor inflamatorio por el mismo depósito de complejos antígeno-anticuerpo y autoanticuerpos. La grasa orbitaria se va a inflamar y va a generar una celulitis orbitaria no infecciosa que va a generar la proptosis. Observen en esta tomografía comparada de órbitas como este nervio tiene una curvatura todavía, pero este nervio óptico ya se encuentra estirado, ya perdió la S itálica, está rectificado, pero los músculos extraoculares no tienen infiltrado. Esto es un pseudotumor inflamatorio y se estudió a este paciente y tenía incluso un poco de epiescleritis y se llegó al diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. También tiene, obviamente, afección cutánea palpebral, edema en alas de mariposa o dermatitis peripalpebral. La poliarteritis nodosa es una vasculitis de vasos medianos de que en 10 a 20% tiene manifestaciones oculares. Nuevamente, de igual forma que el lupus, tiene pseudotumor orbitario, inflamación de la grasa orbitaria y disfunción de los músculos extraoculares por infiltrado inflamatorio, arteritis de retina y coroides por lo mismo, y queratitis ulcerativa periférica poco frecuente. No sé si vieron queratitis ulcerativa periférica ayer en sus clases de córnea. ¿Sí? ¿Sí? Ulceración de la córnea autoinmune debido a isquemia del limbo, perfecto. Granulomatosis de Wegener va a generar, aparte de proptosis debido a pseudotumor inflamatorio orbitario, también va a generar granulomas orbitarios en las arterias que se encuentran dentro de la órbita y nos van a hacer proptosis. También esto no es una enfermedad tan común y no es tan común la afectación orbitaria, es más común la afectación en la esclera y en la córnea, pero siempre hay que tener presente las enfermedades inmunológicas en patología de la órbita. Nos puede generar en órbita, en párpados, órbita y vías lagrimales, una dacriocistitis obstructiva por la misma vasculitis. El punto lagrimal se puede llegar a ocluir generando epífora y las consecuencias infecciosas de tener lágrima acumulada. Ahora de las enfermedades sistémicas inmunológicas con involucro de la superficie ocular, es decir, la conjuntiva. También se traslapan varias. Tenemos la enfermedad ocular tiroidea, el lupus eritematoso sistémico, muy importante, la artritis reumatoide y el síndrome de Sjögren, porque son las causas más frecuentes de síndrome de ojo seco secundario. El síndrome de ojo seco primario no tiene una causa sistémica, pero el secundario, lo más común es que sea causado por artritis reumatoide y síndrome de Sjögren, por destrucción inmunológica de las glándulas lagrimales accesorias, que son las que se generan la secreción de lágrima basal. ¿Sí? ¿Las recuerdan? Las glándulas de Wolfram y Krause. Muy bien. El pemfigoide ocular cicatrizal es una enfermedad cicatrizal que esta, a diferencia de las enfermedades inmunológicas, lo que va a hacer es que va a haber cicatrización de la conjuntiva y lo que se pierde en las enfermedades cicatrizales son las células caliciformes de la conjuntiva, que son las que secretan el moco, la mucina, que es el componente mucinoso de la lágrima. Entonces el paciente sí que va a tener ojo seco, pero es un ojo seco paradójico porque tiene constante lagrimeo, y esto es debido a que en el pemfigoide y en el Stevens-Johnson no hay componente mucinoso de la lágrima y la lágrima no se mantiene pegado a la superficie impermeable del ojo, que para eso es el moco. Entonces es importante saber que en el pemfigo ocular cicatrizal y en el síndrome de Stevens-Johnson hay ojo seco con lagrimeo, secundario a ausencia de capa mucinosa de la película lagrimal.
La vasculitis de Kawasaki también genera involucro de la conjuntiva como parte de esta enfermedad sistémica, y la enfermedad de injerto contra huésped, que es muy rara pero muy grave cuando afecta la superficie ocular. ¿Okay? La enfermedad de Kawasaki, que son microaneurismas en vasos pequeños, puede generar escleritis y conjuntivitis. La enfermedad de injerto contra huésped, que genera una queratinización de la superficie ocular, y el síndrome de Stevens-Johnson, que ya les mencioné, como toda conjuntivo cicatrizal, un ojo seco con lagrimeo secundario a pérdida de las células caliciformes de la conjuntiva que secretan el componente mucinoso de la lágrima. Las vasculitis de medianos vasos, que involucran la renal, la mesentérica y las musculares, como la enfermedad de Kawasaki y la poliarteritis nodosa, ya les mencioné, manifestaciones en la superficie ocular y en los tegumentos. Las manifestaciones oculares propiamente dichas del Kawasaki es hiperemia conjuntival, el 90% de los casos son niños con ojo rojo y secuelas de inflamación dentro del ojo como iridociclitis, papiledema inflamatorio y hemorragias en la conjuntiva. Entonces, siempre que veamos un niño con ojo rojo crónico, reticente a tratamiento y secuelas de inflamación intraocular, se debe pensar en esta vasculitis de Kawasaki. En cuanto a la enfermedad, dígame, iridociclitis es una inflamación del cuerpo ciliar, que es la parte anterior de la uvea, y del iris. ¿Cómo se manifiesta? Con celularidad en la cámara anterior, células inflamatorias en el humor acuoso, y el iris, debido a la inflamación, genera estas sinequias, se pega al cristalino. Toda inflamación del iris no controlada hace que el iris se pegue, y ya solo hay que se pegue a dos cosas, o al cristalino o a la córnea, y generalmente en Kawasaki es al cristalino, y lo que va a generar, dependiendo en qué parte del día empiece la inflamación o en qué parte esté más inflamado, se puede hacer una pupila pegada, una discoria en midriasis, que genera fotofobia porque no hay control en la entrada de luz, o en miosis, que disminuye la entrada de luz y disminución de la agudeza visual, pero eso es la iridociclitis. De nada. La enfermedad de injerto contra huésped, como les mencioné, genera una queratinización completa de la superficie, no hay secreción de lágrima, no hay secreción de moco, e incluso afecta el borde palpebral y no hay secreción de grasa, por lo tanto va a convertir la superficie húmeda del ojo, la conjuntiva y la córnea, en prácticamente piel, que son pacientes que para rehabilitarlos ni un trasplante de córnea funciona, porque la córnea, para que mantenga su integridad y se mantenga un trasplante sano, necesita una superficie húmeda. El síndrome de Stevens-Johnson, como les mencioné, también genera, aquí podemos observar toda la actividad que tiene el síndrome de Stevens-Johnson contra la membrana basal epitelial en los tegumentos. Este pobre individuo aquí tiene ya descamación y úlceras por Stevens-Johnson en la piel, en los labios, en la mucosa oral, y la mucosa ocular de la conjuntiva no es la excepción. Hace inflamaciones tales de la conjuntiva que hay fibrosis subconjuntival, acortamiento de los fondos de saco palpebrales, que incluso pueden llegar a simblefaron o un anquiloblefaron, y por supuesto una destrucción de la superficie ocular, queratinización y opacidad de la córnea. De igual forma que el pemfigoide ocular cicatrizal es una enfermedad conjuntivo cicatrizal de membrana basal, también por depósito de IgA en la membrana basal del epitelio de la conjuntiva, y va a tener el mismo efecto de sinequias, acortamiento de los fondos de saco conjuntivales. Va a haber simblefaron, se va a pegar la conjuntiva vulvar, la conjuntiva del globo ocular, a la conjuntiva del párpado, a la conjuntiva palpebral, hasta que finalmente haya una fusión de las conjuntivas y no pueda abrirse el párpado, generando un anquiloblefaron, como pueden observar aquí. El ojo, obviamente, aquí es un ojo que tendría potencial visual
pero no hay forma de rehabilitarlo, no hay forma de ponerle un trasplante de córnea porque se rechazaría este tejido ya cicatrizal y la córnea para mantenerse necesita superficie húmeda y lágrima que la nutra. Como pueden ver, son pacientes con un muy mal pronóstico y no sé si les mencionó ayer el doctor Navas que hay trabajos en la India y en Estados Unidos de queratoprótesis, ¿no? Basadas en un diente y un cilindro óptico. Seguramente no, pero este es el único resultado y obviamente con un pronóstico dudoso en los pacientes que no pueden ser receptores de un trasplante de córnea, una queratoprótesis, un trasplante de córnea artificial. Enfermedades sistémicas inmunológicas que involucran la córnea, la artritis reumatoide, como les mencioné, por autonomacia las enfermedades inmunológicas, su afectación en la córnea es el ojo seco, punto. Y ya todas las consecuencias que tiene el ojo seco o la vasculitis que genera alrededor de la córnea vascular, que es la úlcera periférica, la queratitis periférica ulcerativa. Entonces la artritis reumatoide nuevamente es la más común que genera ojo seco o un Sjögren secundario. Lupus, síndrome de Sjögren, granulomatosis de Wegener, síndrome de Cogan, policondritis recidivante que no es tan frecuente pero también puede generar hasta uveitis, poliarteritis nodosa, esclerodermia y uveitis secundario a HLA-B27 positivo, síndrome de Reiter, espondilitis anquilosante. Entonces, la principal manifestación de estas enfermedades reumatológicas, como les mencioné, es la queratoconjuntivitis zika, que esto no es más que un nombre rebuscado para ojo seco severo que involucra a la conjuntiva y a la córnea. Genera la artritis reumatoide es la más común, el síndrome de Sjögren en segundo lugar, el lupus y la enfermedad mixta del tejido conectivo. Como pueden observar, yo creo que, no creo, está descrito que la causa número 1 de consulta en Estados Unidos de oftalmológica es ojo seco. Como pueden observar aquí está el ojo con una tinción de fluoresceína y nos va a teñir aquí el epitelio de la córnea cómo está dañado por tanta resequedad. Esto se llama una queratitis punteada superficial, que nos va a mencionar que el ojo está bastante reseco. De esto debe ser uniforme y sin alteraciones. Aquí vamos a observar esta tirita que se llama prueba de Schirmer, que va a medir qué tanta producción de lágrima tenemos. Esto puede medir la lágrima basal o la lágrima refleja, dependiendo si se realiza con anestesia o sin anestesia. Si se realiza sin anestesia, es la producción de lágrima refleja, porque esto funciona como estímulo y estamos evaluando la lágrima que este estímulo genera. Y si se hace con anestesia, se analiza la lágrima basal. Les mencioné la artritis reumatoide, es la manifestación ocular más frecuente, es la queratoconjuntivitis zika. Aquí mismo, como hay hasta incluso depósito de filamentos secundario a esta resequedad total. Y estos filamentos no es más que la producción de la conjuntiva del moco, a diferencia del Stevens-Johnson y el pemfigoide. Aquí no hay afectación de la producción de moco, hay afectación de la producción de agua. Entonces el moco se sigue produciendo de manera normal, pero hay una falta de producción de agua, por lo tanto el moco se acumula y genera estos filamentos. Por lo tanto, la característica principal del ojo seco secundario de artritis reumatoide es queratitis filamentosa o la presencia de filamentos de moco. El lupus eritematoso sistémico, esta es la estadística del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene una incidencia clínica sintomática en 30% y asintomática en un 70%, esto con respecto a síntomas oculares, y aquí podemos ver cómo genera un ojo seco generalizado en toda la superficie ocular. La queratitis ulcerativa periférica, que la vieron el día de ayer, la mayoría está asociada a escleritis necrotizante, y esto es muy lógico debido a la fisiopatología de este adelgazamiento inflamatorio de la periferia de la córnea, y esto es debido a que los vasos de la esclera que nutren el limbo esclerocorneal empiezan a sufrir cierres vasculares, y esto genera escleritis necrosante para la irrigación sana del limbo, y por lo tanto se empieza a necrosar la córnea, y eso es
por lo que tenemos queratitis y úlcera y disminución del volumen de la córnea y pérdida de tejido en la periferia. Si se llega a presentar queratitis ulcerativa periférica, esto indica que la enfermedad sistémica es potencialmente mortal, que la vasculitis puede estar ya afectando pulmones y riñones. Y la vasculitis más frecuente que genera queratitis ulcerativa periférica es la granulomatosis de Wegener. Entonces, si tenemos un paciente con sospecha de Wegener que acude con queratitis ulcerativa periférica, es muy probable que ya haya afección renal y pulmonar que pongan en peligro la vida de este paciente. Por lo tanto, siempre debemos de descartar el Wegener o tratarlo, diagnosticarlo con un examen general de orina y una placa de tórax y tratarlo con inmunosupresión sistémica. Las enfermedades sistémicas inmunológicas que involucran la epiesclera y la esclera, nuevamente son las enfermedades reumatológicas, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, granulomatosis de Wegener, polimiositis, la policondritis recidivante, que no es tan común, la poliarteritis nodosa, escleritis asociada a HLA-B27 y la artritis reumatoide juvenil, dependiendo del grupo etario que afecte. La escleritis de artritis reumatoide puede ser difusa en toda la porción blanca del ojo, también en la granulomatosis de Wegener, aunque la granulomatosis de Wegener habíamos quedado que es la escleritis necrotizante la más frecuente, y en la policondritis recidivante. Hay una variedad de la escleritis también asociado a enfermedades sistémicas, que es la escleritis nodular. La inflamación se concentra en algún punto de la esclera generando un nódulo doloroso, vascularizado e inyectado, y es parte del espectro de las escleritis por enfermedades sistémicas, como la artritis reumatoide generalmente, dando escleritis nodular, como pueden observar acá. Y la escleritis necrotizante, que como les mencioné, la enfermedad por antonomasia de escleritis necrotizante es la granulomatosis de Wegener, y esto se debe a cierres vasculares y microinfartos de la esclera. Por la misma vasculitis deja de haber irrigación y la esclera se empieza a adelgazar hasta verse azul y poder observar la coroides, y si está muy cerca del limbo esclerocorneal genera queratitis ulcerativa periférica. Y el caso más grave no es secundario a Wegener, sino artritis reumatoide, y es la escleromalacia perforans. Aquí pueden observar, esto es muy similar al raquitismo, la esclera azul, pero esto es por adelgazamiento franco de la esclera. Se observa ya se ve más claro en la pantalla, se observa ya el tejido uveal por un adelgazamiento bárbaro de la esclera, y esto es muy difícil, es un reto terapéutico, ya que si uno quisiera ponerle un parche de esclera de donadora o un parche de membrana amniótica, ¿dónde lo sutura? Puesto que toda la esclera está adelgazada. Por lo tanto, el tratamiento debe de ser sistémico de la enfermedad de base, una inmunosupresión sistémica, lo más pronto posible para que no tenga este ojo riesgo inminente de perforación. Aquí está el tratamiento sistémico, deben ser inmunosupresión, iniciando por esteroides sistémicos, bolos de metilprednisolona de 250 hasta 500 miligramos IV en casos severos, y continuar con inmunosupresión oral con prednisona de 1 a 2 hasta 2 miligramos por kilo por día, e inmunosupresores. Nosotros como oftalmólogos para tratar este tipo de enfermedades hacemos un abordaje multidisciplinario con reumatólogos para poder tener al paciente en las mejores condiciones sistémicas y así ofrecerle el mejor pronóstico a su ojo. Las enfermedades sistémicas que afectan la porción intraocular anterior, es decir, la cámara anterior, generar iritis o iridociclitis, son las asociadas a HLA-B27. La HLA-B27, sobre todo la espondilitis anquilosante, es la causa más común de uveitis anterior no granulomatosa. La artritis reumatoide juvenil es la causa más común de pars planitis, y el lupus eritematoso sistémico de una panuveitis. ¿Vieron en alguna parte de su módulo de oftalmo la pars plana o hablé sin? ¿Sí? ¿Sí la vieron? Bueno, parte de la estructura interna del ojo, posterior al cristalino y antes de llegar a la retina, hay una área no sensitiva que se llama la pars plana.
parte del cuerpo ciliar, que es donde se manifiesta la inflamación secundaria de la artritis reumatoide juvenil. Es una parte altamente vascularizada y forma parte del sistema de producción del humor acuoso. No en su totalidad, ni la mayoría. La mayoría se forma en los procesos ciliares, que es la pars plicata del cuerpo ciliar, pero la pars plana es también importante porque es donde está más vascularizado, y al estar más vascularizado es donde llegan más los autoanticuerpos, y por eso se presenta la artritis reumatoide juvenil, la enfermedad más frecuente de pars planitis. La uveitis anterior aguda es muy frecuente, y como la neuritis óptica, la causa más frecuente de la uveitis anterior aguda, más frecuente incluso aún que el HLA-B27, es la causa idiopática, criptogénica, no hay causa aparente. Y la uveitis anterior con causa más frecuente es asociada a HLA-B27. Aquí pueden observar un paciente que tiene una uveitis anterior, y aquí vemos todos los signos clásicos de una uveitis, que es inflamación intraocular. Nuevamente aquí es muy difícil verlo porque tiene que ser dinámico, pero hay una manifestación muy clara. Aquí vemos que el paciente en el humor acuoso probablemente tiene células inflamatorias. No lo podemos ver porque se ve con lámpara de hendidura haciendo un haz oblicuo, pero hay una forma indirecta de ver que hay células, hay celularidad, hay un efecto Tyndall dentro de la cámara anterior, y es que las células ya se depositaron y formaron este hipopión, que es células inflamatorias depositadas en la cámara anterior. Es hipopión estéril, no es secundario a ninguna infección. Y sé que es por uveitis porque presenta otro signo clásico de uveitis, que es la inyección ocular con un patrón ciliar alrededor de la córnea. Los vasos que nutren al iris, por estar inflamado hacen una vascularidad como en corona alrededor de la córnea, y esto se llama inyección ciliar, y es también signo patognomónico de la uveitis anterior aguda. Entonces, la artritis reumatoide juvenil, como les mencioné, es la causa más frecuente de pars planitis, inflamación de la pars plana del cuerpo ciliar. Es una uveitis intermedia, tiene una frecuencia en su variedad oligoarticular, que es menos a 5 articulaciones del 50%. Esta es la más común. No tiene involucro sistémico, aunque sí puede haber involucro ocular, de 1 a 3 años. Tiene uveitis anterior crónica en 20% de los casos. Por lo tanto, si les preguntan cuál es la artritis reumatoide juvenil que presenta manifestaciones oculares más frecuentes, la respuesta correcta es oligoarticular. El factor reumatoide es raro que se encuentre positivo, pero sí es más frecuente que haya anticuerpos antinucleares, y el pronóstico con tratamiento de inmunosupresión es excelente, a diferencia de la poliarticular y la sistémica, ¿no? Que estos tienen menos manifestaciones oculares, pero tienen un pronóstico regular o malo. Las enfermedades asociadas a HLA-B27 están presentes en 1.4 a 8% de la población, tienen un 50 a 60% de positividad con uveitis anterior no granulomatosa, y son las espondiloartropatías seronegativas. Son factor reumatoide negativo, pero si se les hace un estudio de PCR del HLA-B27 sale positivo. Tenemos estas enfermedades HLA-B27 positivas, todas con la misma predisposición de uveitis anterior, la espondilitis anquilosante, el síndrome de Reiter, la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis psoriásica y la artritis posinfecciosa. El paciente HLA-B27 positivo tiene un 25% tiene afección ocular o de la espalda, hasta 90% son masculinos, desde el 30 al 90%, por lo tanto es una enfermedad que tiene un predominio en el género masculino, y tiene el paciente HLA-B27 positivo con uveitis mayor posibilidad de generar artritis o espondilitis, y en un porcentaje menor fibrosis pulmonar apical o aortitis con espondilitis anquilosante. El síndrome de Reiter, como ustedes lo saben, tiene fascitis plantar, tendinitis del tendón de Aquiles, úlceras en el paladar, sacroiliitis,
úlceras en la lengua y tiene como disparadores infecciones por clamida, shigella, salmonella y yersinia. Generalmente da en hombres jóvenes y un 70% tiene sacroileitis y también puede ser una causa predisponente de uveitis anterior HLA-B27 positivo. La colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, como les mencioné, enfermedad inflamatoria intestinal, 5 a 12% con colitis ulcerativa, hasta 2.4% con enfermedad de Crohn pueden hacer uveitis anteriores. El 20% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen sacroileitis y el 60% de los pacientes con sacroileitis pueden tener HLA-B27 positivo. No es tan prevalente como en el síndrome de Reiter o en la espondilitis anquilosante, el HLA-B27 en estas enfermedades. Generalmente la uveitis es bilateral, mayor frecuencia con involucro posterior, esto es atrás de la pars plana, una retinitis o una coroiditis con un inicio insidioso, crónico. Como les mencioné, estas dos enfermedades tienen mucho menos positividad del HLA-B27, pero siempre hay que descartarlo, y también puede generar escleritis, epiescleritis y glaucoma. La artritis psoriásica, sus manifestaciones oculares es una iritis no asociada con psoriasis sin artritis. El 20% tienen sacroileitis. También un porcentaje bajo son HLA-B27 positivo. Hay inflamación de articulaciones interfalángicas distales, involucro ungueal como onicolisis e hiperkeratosis, como la psoriasis, esa es la causa que se llama psoriásica. Y otra enfermedad sistémica que nos da uveitis intermedia es la esclerosis múltiple, que ya la habíamos mencionado en la neuritis óptica, pero también los pacientes que tienen esclerosis múltiple pueden tener inflamación de la parte intermedia del ojo, de la pars plana, y de la parte posterior del ojo, que haya retinitis y coroiditis. Pueden ser las enfermedades asociadas a HLA-B27, como sobre todo la enfermedad intestinal inflamatoria ya mencionada, la granulomatosis de Wegener, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome antifosfolípido, que es por mucho la más frecuente con involucro inflamatorio posterior del ojo, y la sarcoidosis. Aquí pueden observar, a diferencia, aquí no hay patología de nervio, que fue lo que vimos anteriormente, pero sí hay unos parches de inflamación subretiniana, es decir, en la coroides, que parecen infartos, que esto es secundario a una uveitis posterior por enfermedad sistémica. La escleritis posterior, aquí también no es muy claro en la fotografía proyectada, pero en la pantalla sí pueden observar cómo a la altura de la mácula hay este parche, no lo puedo señalar en la pantalla, pero en la mácula hay un parche que parece sobreelevado, que es inflamatorio, transmitido por la esclera posterior que está inflamada, y esto puede generar desprendimiento de retina. Ojo, el desprendimiento de retina en las enfermedades inflamatorias no es regmatógeno, no es por un agujero en la retina que pase líquido y se desprenda. Perdón, el desprendimiento de retina en las enfermedades inflamatorias, sobre todo en la escleritis posterior, es desprendimiento de retina seroso, es por un trasudado por la inflamación que me va a desprender la retina del epitelio pigmentado de la retina, y con tratamiento antiinflamatorio y lograr absorber este líquido de inflamación se puede resolver el desprendimiento de retina sin necesidad de cirugía. Desprendimiento coroideo anular, esto quiere decir que se desprenda la coroides de la esclera por tanta inflamación en los 360 y forme un anillo, y puede dar esta imagen de tumor, que realmente es una lástima que no se ve aquí, que cómo está sobreelevada la parte de la esclera inflamada. Y las enfermedades sistémicas inmunológicas asociadas a la inflamación del nervio óptico es el lupus eritematoso sistémico, la arteritis de células gigantes. Esto es muy importante porque sí presenta gran disminución de la agudeza visual por inflamación, y la esclerosis múltiple ya mencionada. Aquí vamos a observar cómo hay una alteración. ¿Sí lo ven más o menos? ¿Ven la alteración? Esto es muy bonito. Todas las retinas que les he presentado tienen ahí su dejo de patología, pero el resto de la retina está bien. Observen la coloración normal fisiológica de la retina.
normal fisiológica de la retina a pesar de tener esta área sobrelevada por la inflamación. Pero cuando tenemos arteritis de células gigantes, vean la coloración de esta retina. El nervio está congestivo y esto es muy importante y por eso hay disminución de la agudeza visual. Debido a la arteritis de células gigantes, que es una vasculitis de grandes vasos, sobre todo en las carótidas, puede haber desprendimiento de coágulos o de placas que van a hacer un trombo en la arteria central de la retina y por lo tanto se ve esta semioclusión de la arteria central de la retina que va a evitar que la coloración de la retina sea fisiológica, ¿no? Y la congestión del nervio óptico y la mancha rojo cereza porque la irrigación de la mácula está preservada por los vasos esclerales, pero es muy importante, además de afectación del nervio óptico, la arteritis de células gigantes puede ocasionar oclusión de la arteria central de la retina e infarto retiniano. Con eso terminamos este módulo.